Bendiciones, hermanos, y bienvenidos a nuestra última enseñanza de la serie Menos de mí y más de Dios, el ejercicio de la fe, para esta semana de ayuno y oración del mes de mayo. Esta enseñanza lleva como título Crece en mí. Recordamos nuestro versículo base que se encuentra en Juan 15:5, que dice: ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo de enseñanza. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, conforme a lo que necesitamos escuchar. Que podamos externalizar esta petición de nuestro corazón en la que te decimos, Señor, por favor, crece en cada uno de nosotros. Que seas más importante tú, Señor, que nosotros mismos. Que podamos nosotros aprender a priorizarte a ti y tu reino y reconocer que todas las otras cosas vendrán por añadidura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para esta última enseñanza que hemos titulado Crece en mí, usaremos otro tipo de analogía. Venimos hablando de los atletas de élite, venimos hablando de los entrenamientos o de los soldados, pero el día de hoy vamos a hablar de nosotros, de nuestro corazón, como un campo fértil para el cultivo. La palabra nos dice que todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Eso está en Gálatas 6:7. Y entonces, este campo de cultivo, que es nuestro corazón, tiene la capacidad de hacer crecer muchas cosas, pero debemos ser muy conscientes de qué permitimos que crezca y qué es mejor arrancar o podar. En esta semana hemos venido hablando del proceso, en realidad, de santificación, porque hemos venido hablando de qué significa menguar, hemos venido hablando de todos los momentos en los que somos probados y cómo somos entrenados y cuáles son esos ejercicios para ser mejores discípulos del Señor que nosotros hacemos. Hablamos también del ejercicio de la oración y la postura de nuestro corazón al momento de orar para relacionarnos con nuestro Padre desde el amor, desde el respeto, desde el reconocimiento. Y también tomamos dos enseñanzas para hablar del Espíritu Santo, que es quien nos trae a toda verdad, que es quien nos recuerda la palabra y es quien nos guía en nuestro diario caminar. Y esta última enseñanza la tomamos como una petición al Señor, donde le decimos, crece en mí, donde le decimos, ya hemos estudiado y nos damos cuenta que lo más importante, Señor, es tener un corazón preparado para que tú te expandas en él, para que tú puedas crecer, para que seas tú en medio de nosotros más importante que nosotros mismos. También hablamos el día de ayer sobre el fruto del Espíritu, que nosotros podemos solo dar un tipo de fruto, que no podemos dar múltiples y que debemos escoger por dar el fruto del Espíritu. Y hoy vamos a empezar esta enseñanza yéndonos un poco para atrás de nuestro versículo base en Juan 15 y empezaremos en Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Como decíamos anteriormente, en realidad nosotros hemos estado separando por partes lo que es la santificación. Porque la santificación es ese proceso por medio del cual vamos menguando nosotros, va bajando nuestro ego, va bajando nuestra vanidad, vamos bajando nosotros y permitiendo que sea cada vez el Señor que nos transforme, que nos renueve y que nos enseñe. La santificación funciona con dos principios.
la vivificación, pero también está el principio de la mortificación. ¿Cómo funciona? Bueno, la vivificación tiene que ver con lo que trae el Señor a nosotros. La palabra nos dice en 2 Corintios 5, versículo 17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. En esto es el principio de la vivificación. Implica llenarnos de la manera de pensar de Dios, de la manera de comportarse del Señor, reconocernos como templo del Espíritu Santo, actuar como tal, extendernos hacia Él, reconocer el amor, el afecto que hemos recibido del Señor y responder a Él de una manera adecuada, dejando nuestra pasada manera de vivir para seguir la manera de vivir a la que el Señor nos está enseñando, a la que Él nos está invitando. Esto es lo que nosotros hacemos cuando vamos hacia los ejercicios de la piedad de los que hablábamos, cuando oramos, cuando adoramos, cuando damos, cuando ayunamos, cuando nos extendemos hacia el Señor en respuesta a ese amor que hemos recibido, a esa nueva vida que Él nos ha dado. Una nueva vida ha comenzado. ¿Cuál vida? La vida en el Espíritu. Si usted no es un nuevo creyente, esto no es ninguna sorpresa para usted, pero es un buen recordatorio. ¿Por qué es un buen recordatorio? Porque aquí es donde viene la segunda parte, la mortificación. Y tal vez usted puede pensar como mortificación como de que lo estén molestando, pero no. En este contexto es el opuesto a la vivificación. Es decir, nosotros solo podemos dar nuestra energía a una cosa que sea muy importante. Si volvemos a la analogía de el campo para sembrar, los nutrientes tienen que ir hacia lo que es importante que crezca. Y por eso es que arrancamos la maleza, ¿verdad? Aquí es donde entra ese proceso de mortificación, que se va a tener que ir, que va a tener que morir, que no puede absorber los nutrientes, que no puede crecer junto con lo que es importante porque nos va a dañar el fruto. La palabra nos dice que hay cosas dentro de nosotros, hermanos, que debemos considerar muertas y que si no lo están, debemos hacer el esfuerzo por eliminarlas. La palabra en Colosenses 3:5 dice así: por eso den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Den muerte, dice la palabra. O sea, no es sopórtenlos y ahí más o menos, no. Elimínenlos de raíz, si es posible. Es la instrucción que nos da el Señor. Y entonces aquí viene ese proceso de vivificación y también de mortificación. En matemáticas diríamos que son inversamente proporcionales. ¿Qué significa esto? Que lo que una aumente es lo que la otra va a disminuir. Lo que aumente su vivificación en su ejercicio de buscar al Señor, de ser mejor discípulo del Señor, es lo que va a mortificar sus malos deseos. Lo que esos van a menguar, van a morir. Entonces es un proceso que se tiene que dar en conjunto, porque no puede haber un espacio vacío, entre comillas, dentro de nosotros. El espacio lo debe ocupar algo. Y ese espacio lo estamos haciendo, como decíamos ayer, para que lo ocupe el Espíritu de Dios, para que lo ocupe el Señor. Aquí es importante recordar que aunque la carne es algo con lo que luchamos todos los días, estos deseos de nuestra naturaleza humana a ir a hacer lo incorrecto ante los ojos de Dios, es una batalla que tenemos todos los días, pero el Señor siempre nos recuerda que Él ya nos dio la victoria. Romanos 6, a partir del versículo 6 dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez.
a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberán considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces ya el Señor nos dio la victoria. Estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios por medio de Cristo. Continúa el versículo 12. No permitan que el pecado controle la manera en la que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Y cerramos con el versículo 14. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. El pecado ya no nos gobierna, hermanos. Y aunque sí tenemos que luchar con nuestra carne, pero también el Señor nos dice, ya tienen la victoria. Inténtenlo. Hagan su mejor esfuerzo. Es lo que el Señor nos invita, es a lo que el Señor nos motiva. A que nosotros arranquemos de nosotros esas cosas que no funcionan, esas cosas que el Señor nos está diciendo, eso te está haciendo daño. Y como decíamos en la enseñanza de ayer, tal vez son cosas que no necesariamente son pecados, no están prohibidos necesariamente en la palabra, pero no nos convienen, no son buenos para nosotros. Y hablábamos también de que hay otras personas que el Señor se los permite porque tal vez para ellos no es dañino. Pero si el Señor y el Espíritu Santo, como hablábamos, como nuestro tutor, nos está diciendo, es mala idea que tú hagas eso, es mala idea que te permitas hacer esto. Debemos hacer caso y debemos arrancar estas cosas. Como decíamos en la primera enseñanza, debemos poner atención a cuáles son esas áreas que no hemos entregado al Señor, esas matitas que hemos dejado crecer y no hemos podado, que pueden convertirse en una plaga, pueden acaparar más espacio del que necesitan. Y entonces, obstruir que crezca el Señor en nosotros, obstruir ese crecimiento del carácter de Cristo en nosotros, ese crecimiento del proyecto que somos del Señor dentro de cada uno de nosotros. Debemos morir a esas actitudes o conductas que no deberían estar ahí. Debemos morir a esos deseos o esas ideas que no deberían estar ahí. Pero si a mí me gusta y de por sí es mi vida, a mí me importa y de por sí es mi vida, al de por sí es mi vida. Porque el Señor nos recuerda en la palabra, en Gálatas 2:20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando le pedimos al Señor, Señor, crece en mí, que crezca tu carácter en mí, que crezca tu gobierno sobre mí, Señor. Estamos aceptando a que lo importante no somos nosotros, a que el protagonista no debemos ser nosotros. Y como hemos hablado en otras enseñanzas, y lo recalco hoy una vez más, no es lastimarse usted, o no es decir que su personalidad es mala, o que su carácter es malo, o que usted en esencia es malo, sino es decir, reconocer que hay cosas en usted que están mal, que hay cosas en su personalidad que están tal vez mal, y que hay cosas en su carácter que no son las mejores. Y decir, ok, Señor, estas son las cosas que yo te entrego. Porque lo que haya bueno en mí debe venir de ti, Señor. Porque si pensamos que no hay nada en nosotros que funcione, la palabra nos recuerda que el Señor nos ha dado dones, nos ha dado talentos, y Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad, dice la palabra. Entonces no podemos irnos tan polarizados a pensar que todo lo que hay en nosotros es malo, porque el Señor nos ha entregado cosas buenas, pero es en nosotros, está en nosotros. ¿Cómo las vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a emplear esos dones, esos talentos, ese querer y ese hacer que el Señor nos ha dado? Entonces no es decir todo está mal y todo tiene que irse y casi que me voy a hacer así como un lavado de cerebro y ya voy a ser irreconocible, me voy a convertir casi en un robot. No, el Señor le dio su personalidad y Él la respeta, y el Señor le dio su carácter y Él lo comprende.
Pero todo tiene que venir a los pies del Señor. Todo tiene que venir delante de Él, porque solo así Él puede tomar lo que somos y transformarnos en lo que Él quiere que nosotros seamos. Solo así permitimos que crezca el Señor en nosotros. Porque el Señor no quiere que todos seamos iguales, si no nos hubiera hecho iguales. Nos hizo a cada uno diferente en nuestra forma de ser, en nuestra personalidad, en nuestro cuerpo físico, en las cosas que nos llaman la atención, nuestros intereses. Él a cada uno le dio conforme a lo que Él soñó para cada uno de nosotros, el propósito por el cual nos permitió la vida. Entonces no podemos pensar que todo tenemos que meterlo como en una caja y decir, bueno, ya no existe nada de esto y ahora solo voy a ser otra persona completamente. No, uno de los actos de amor más grande hacia el Señor, hermano, es que usted se permita ser usted mismo. Porque es decir, entiendo cómo me hiciste y me gusta, me acepto. Entiendo las cosas que están bien conmigo y las cosas que no están bien conmigo, pero me gusta como soy. Y entonces ahí vemos al Señor creciendo en nosotros, porque es esa aceptación, ese reconocimiento de amor. Que ahora hay cosas de nosotros mismos que tampoco nos gustan. Y el Señor nos recuerda que Él está ahí para ayudarnos a cambiarlas, para ayudarnos a mejorar, para ayudarnos a alcanzar esa estatura de Cristo que nosotros queremos ir en pos de. ¿En qué forma le decimos nosotros al Señor que por favor crezca en nosotros? Bueno, en todo lo que hemos estado estudiando a lo largo de esta semana, en reconocer qué está mal en nosotros, que tiene que menguar, en ejercitarnos para ser cada vez mejores servidores del Señor, en caminar con el Espíritu Santo, en la oración, en la lectura de la palabra, en buscar una relación con el Señor, en no entristecerlo en nuestro caminar por esta tierra, y en el acto voluntario de decirle al Señor, crece en mí, ven, expándete en mí. Lo cantamos a veces en muchas canciones que le decimos al Señor que nos rendimos ante Él, pero a veces no nos rendimos de los dientes para afuera. La actitud de nuestro corazón está lejana a ese sentimiento. Y por eso en la enseñanza 3 hablamos de eso. Hablamos de qué revela la oración, de lo que nosotros pensamos del Señor. Y el día de hoy llegaremos a la conclusión de que nosotros tenemos que pensar del Señor es que es nuestro Padre que nos ama, que nos quiere cerca, que tiene proyectos para nosotros, que nos está pidiendo la oportunidad de transformarnos, de cambiarnos, de seguir trabajando en nosotros para que cada vez nosotros seamos más parecidos a Él, para que lo que se diga de nosotros sea que ven cada vez más el carácter de Cristo en nosotros. Y eso va a repercutir en todas las áreas de su vida, hermano. Ahí es donde se combina su entrenamiento de oración con la práctica de lo que pasa en su vida cotidiana, con la práctica de cómo usted responde, de lo que usted piensa, de lo que usted hace, de a dónde usted va, de cómo usted dice, se expresa, opina, de si usted representa el Evangelio de Jesucristo, el amor por las almas, el perdón del Señor en su día a día. Si en usted son visibles el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Debemos escoger menguar, debemos escoger morir al yo, morir al ego, morir a lo que nosotros creemos que nos merecemos, morir al miedo que a veces nos retiene, morir al materialismo, al amor al dinero, a la envidia, morir a los afanes de este mundo, morir a la adicción de buscar validación, de buscar atención, morir a la necesidad de ser aceptado por este mundo, a la necesidad de ser querido por otras personas a veces, morir a las adicciones de la carne, a la lujuria, morir al deseo de siempre ser comprendido, de siempre ser aceptado, morir a las expectativas falsas, morir a una reputación en este mundo, a la vanidad, al orgullo,
morir al yo y escoger vivir para Cristo. Hay una canción llamada Crucified with Christ, que es en inglés, que en español se traduce Crucificado con Cristo. Y leeré unos versos traducidos al español, pero usted puede buscarla, porque es una canción que resume muy bien lo que hemos estado hablando en esta semana. Y el coro dice: porque estoy crucificado con Cristo y aún vivo, no yo, sino Cristo que vive en mí. Su cruz nunca pedirá más de lo que puedo dar, porque no es mi fuerza sino la suya. No hay sacrificio mayor, porque estoy crucificado con Cristo y aún vivo. El puente de la canción dice: y ofreceré todo lo que tengo, para que su cruz no sea en vano, porque descubrí que vivir es Cristo y morir es verdaderamente ganancia. La invitación del Señor es de dejarle el espacio a Él para que crezca, quitando a nosotros lo que necesitemos quitar, lo que estorbe a su propósito, que debe ser removido, para que nosotros podamos extendernos hacia Él e ir avanzando en este proceso de la santificación. Para cerrar, leeremos la palabra en nuestro versículo base, una vez más, que dice: ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y leeré también Filipenses 1:6, que dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Ha sido un placer compartir con ustedes esta palabra. Tomémoslo como un repaso de todo lo que el Señor nos habla sobre la santificación, sobre ir en pos de Él, sobre reconocer su lugar en nuestra vida, la actitud que debemos tener frente a Él, lo que Él ha hecho por nosotros, cómo nos ha amado y cuál debe ser nuestra respuesta a tanto amor y a tanta misericordia. Oramos para cerrar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque reconocemos que nos has amado con amor eterno, Señor, que nos atraes a ti con cuerdas de amor y que nos recuerdas que tú eres santo, Señor, y que solo en santidad podremos ver tu rostro, Señor. Que solo cuando te escogemos a ti, antes que a nosotros mismos, es que puedes expandirte en nosotros, Señor. Cuando te damos tu lugar, tu importancia, Señor, en nuestras vidas. Cuando permitimos, Señor, que sea tu Espíritu quien nos guíe, que sea tu voz la que nos hable, Señor. Cuando permitimos que seas tú el que brille y no nosotros. Cuando permitimos, Señor, que sea tu palabra la que nos transforme, la comunicación contigo la que nos nutra, nos llene. Cuando podemos ser tus manos en esta tierra, Señor. Cuando podemos comportarnos como lo que somos, hijos del reino, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos has amado, Señor, porque nos has salvado y porque nos has llamado tus hijos, Señor. Hoy te decimos con todo esto que hemos estudiado: crece en nosotros. Por favor, crece en nosotros. Expándete en nosotros, Señor. Que sea nuestro corazón una tierra fértil para que tú puedas crecer, te puedas expandir en nosotros, Señor. Y podamos reverdecer en ti, en esa nueva vida que comenzamos en el momento, Señor, que nos entregamos a ti. Pero que tú te sirves de recordarnos que somos nueva criatura, que tenemos una nueva vida en ti y que no debemos volver atrás a las cosas que antes hacíamos, Señor. Que nuestro viejo hombre está crucificado, Señor. Pero tú no te quedaste crucificado, Señor, sino que tú venciste la muerte. Y así nos diste vida eterna, Señor. Esta vida nueva que tenemos en ti. Esta vida en abundancia, en la cual podemos venir confiadamente al trono de la gracia, Señor. Venir delante de tu presencia, decirte: papá, te amamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias por tu palabra. Y una vez más te decimos, Señor, crece en mí. Por favor, crece en mí. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Ha sido un gusto compartir la palabra con ustedes, hermanos, y nos escucharemos en una próxima ocasión. Bendiciones.